Estamos hablando del ministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Cómo le va, Axel? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Andrés? ¿Viene usted? Bien, bien, todo bien. Creo que no lo veo... Tutearme, ¿te das cuenta? No, sí, lo voy a tutear. En la cancha, que tengo que hablar corto, que no tengo que ser político, me trata de usted. No, el de usted... No, mira, esto no va a ser así. Además, la última vez que nos vimos creo que teníamos 8 años y compartíamos un karting. Y no nos vimos más hasta esta charla, más o menos. No estoy seguro, pero puede ser, sí. Me parece que nos vimos alguna vez, pero brevemente. Y no lo recuerdo, pero está mi padre acá que... acordarme de los episodios eso. No, totalmente. Pero ¿Por qué compartir un karting? Está mi padre acá que da fe que lo conozco. Compartíamos una especie de club de hijos de psicoanalistas. En realidad nosotros éramos los hijos. Sí, yo también trabajé para tu papá. Y compartían el karting. Exactamente. Y acaba de decir que se fue a atender con tu papá. No, trabajé para Fue uno de mis primeros profesores de computación. Exactamente. O sea, estamos hablando que el ministro de Economía, Axel Kicillof, papá fue tu profesor de computación. Sí, señor. Te enseñó Windows. Doctor, usted no sabe nada de computación. Sí, eso no es bueno. Te dijeron algo, Axel, te dijeron algo. A mí me han encomendado tareas complicadas, pero esa de ser profesor de tu papá, Andy. No es fácil. Pero mira, para empezar por algún lado, como para romper el hielo, te digo, no debe ser fácil. tu madre, ¿eh? Es verdad. Mi madre, al principio, cuando ella dice, por ejemplo, no, mi profesor de computación fue Axel Kicillof, le dice, sí, dale. Tómese la pastilla, por favor. Sí, pero bueno, tuvo trabajos previos, Axel, y la verdad que sorprendió, obviamente, ¿no? Yo, qué sé yo, que te conozco de chico, no nos vimos más, y después uno ve tu crecimiento. Ya en el Buenos Aires ya se te nombraba por amigos en común o gente, las fiestas era, ¿no? De TNT, creo que hacía... Que el otro día salió la boleta donde él era candidato a presidente del centro estudiante con Campanario y varios más. Exactamente. Bueno, toda esa generación que uno dice, ahora es el ministro de Economía y tiene mi edad, y es raro eso. Entonces te pido que hables como colega, como alguien de mi misma generación, para que podamos más que nada explicarle a todos los oyentes muchas cosas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dale. Bueno, arranquemos entonces por preguntarte, bueno, hay muchas cosas para hablar, ¿no? Lo primero sería eso, si debe ser un trabajo muy difícil el tuyo, porque yo digo, es obvio que imagino que no, que al gobierno obviamente le serviría bajar de la inflación, controlar todas las cosas. Está claro que lo que no se está haciendo a veces es porque no se está logrando, o se hace de a poco, o no es tan fácil, ¿verdad? Bueno, son temas difíciles para contestar como me pedía recién. La verdad es que sí, son temas complicados, sobre todo porque creo yo que hay un par de prejuicios o de ideas muy arraigadas entre la gente que son equivocadas sobre las causas de determinados fenómenos, sobre los responsables de determinados fenómenos, sobre la participación del gobierno, del sector privado, de los diferentes intereses y grupos económicos que hacen un poco confundir, y que los términos incluso de las preguntas que a veces te hacen bien intencionadamente, sea difícil contestar en esos términos porque está todo mal, como está planteada la pregunta. Te doy un caso. El tema, pues yo leía el otro día algunas cuestiones sobre la inflación, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay un pensamiento muy arraigado, que es un pensamiento, te lo digo como me pediste que hablara, muy prejuicioso, muy arbitrario y muy malintencionado, casi te diría bastante reaccionario, acerca de que la causa central del aumento de los precios es siempre el Estado. En particular, hoy porque estos últimos días se ha discutido bastante, y creo que eso es sano, porque ha habido mucha polémica sobre el tema de los precios, sobre quién fija los precios, sobre si es el gobierno, si son los supermercados, si son los productores que abastecen a los supermercados, si no tiene nada que ver, si ahí hay especulación, si está mal la macroeconomía. Fíjate que es un debate muy interesante que en Argentina no existía hace rato, pero no existía hace rato, entre otras cosas, porque llevamos muchos años de pensamiento económico, yo lo llamo ortodoxo, no sé qué nombre ponerlo, reaccionario, diría yo, bastante jodido, si querés ponerle otro término,
que nos hizo creer que el Estado es el culpable de todos los males, sabidos y por haber, tenga que ver o no tenga que ver. Y me parece que ese prejuicio este gobierno ha trabajado para que, no para sacarle responsabilidad al gobierno, con lo que pueda haber hecho mal, con lo que podamos discutir. Pero yo leía, por ejemplo, el otro día el diario, y decían tipos muy reconocidos y prestigiosos, qué sé yo, que el problema era que hay que bajar el gasto público. Pero vienen de decir, primero, que hay que bajar los salarios, porque los precios suben por los salarios. Después, que el problema es el tipo de cambio, o sea que hay que bajar el dólar para que no haya inflación. Después, que el problema es la emisión monetaria. Después, que es el gasto público. Y fíjate que finalmente el crecimiento de los precios, porque si uno lo piensa de una forma intuitiva, no de una forma, digo, que pueda entender cualquiera, o una persona, por ejemplo, qué sé yo, un comerciante, compra un producto a 10 y después, ponele comillas, producto de la inflación, lo vende a 12. El señor ese acaba de ganar 2 pesos, no hay vuelta que darle, ¿no? Sí. Pues compró 10, vendió a 12, o sea que ahí, y el que fijó el precio fue el comerciante, tendrá sus restricciones para fijarlo. Pero resulta que de ese proceso, que al Estado no le va nada, que no tiene nada que ver y que además no le interesa que pase, es culpa del Estado o de los trabajadores. Mirá qué casualidad, todos los males de la economía son culpa del Estado y de la gente. Y los empresarios, yo no digo que tengan la culpa, me paro en el discurso, digamos, ortodoxo, que dice que siempre el culpable de todo es el Estado, o son los trabajadores que tienen excesivas pretensiones salariales, que ganan demasiado bien, o el Estado que no recorta el gasto, que emite mucho dinero, que mueve el valor de la moneda. Y la verdad es que la economía argentina es mayormente privada. Mayormente, digo, no solo es una economía capitalista, sino que el sector privado es el que toma la mayoría de las decisiones. Ahora, uno dice, bueno, pero el sector privado son miles de tipos, qué sé yo. Hay sectores donde no. Está bien, pero por ejemplo, como vos decís, para que lo entendamos, ¿no? Para mí esto parte, a ver, ponete en mi lugar, ¿no? Como ciudadano y contestame como desde ahí, ¿no? Esto parte antes que llegues a la función pública, para mí, desde ya que un poco el gobierno pierde credibilidad con respecto a la inflación. Entonces, es más difícil cualquier cosa que ocurra porque vos decís, me están cagando porque me están mintiendo con todo lo ocurrido con el INDEC, y algo que yo particularmente no lo entendí, te soy sincero, porque cuando vos vas al supermercado, no importa si te están diciendo, no, mira, esto no es así, porque vos vas a cualquier lugar y te das cuenta que hay inflación. Entonces, si el gobierno tardó un montón en reconocer que hay inflación, o demora en esta inflación real, después cualquier cosa de lo que vos me digas ya es verdad, pero no lo sé ya, porque ya tengo un poco de dudas respecto a todo lo que yo mismo veo con mis propios ojos. Mira, ¿Me seguís? yo te digo algo. Dale. En primer lugar, que me parece central, porque también es una discusión entre los economistas, que, de nuevo, muchas veces nos atribuyen a los que somos funcionarios y hablamos contradicciones que en realidad yo no las veo. Yo veo mucha contradicción, pero muchísima contradicción, de un grupo de gente que se dedica, y yo casi te diría hace 5 años que hay diarios que no publican una buena noticia, ni del país ni del gobierno. Entonces, la verdad es que siempre la culpa tiene el gobierno, hizo todo mal, pase lo que pase adentro, pase afuera, y cuando hay buenas noticias de afuera las publican, de adentro no. Pero te voy a decir algo con respecto a lo que vos me preguntás. La verdad es que primero, en Argentina ha habido 10 años, y esto también lo ve la gente, porque lo ve en el bolsillo, lo ven que se va de vacaciones, recibió el país este gobierno con casi 25% de desempleo, 50% de pobreza, y digo, eso no es un dato menor. Todos dirán, quiere hablar del pasado, no del presente, del futuro. No es así. Es importante porque lo que se instrumentó durante estos 10 años es una política económica encaminada al crecimiento y a la mejora en la distribución de la riqueza y de los ingresos, la inclusión social, lo que llamamos inclusión social. Y se han abierto fábricas sin parar, se han dado empleos sin parar. Hoy tenemos una tasa de desempleo muy reducida realmente, no todo lo que querríamos, hay que seguir trabajando, pero muy reducida, y todos esos son hechos incontrastables, que lo vive cualquiera de nosotros. Yo, antes de entrar a la función pública, era docente universitario, me pagaban por un cargo 100 pesos, y ahora ese cargo está 1000 y pico.
Y eso no hay inflación, aumento de los precios que lo contraste. Hubo un crecimiento enorme en el poder adquisitivo de los salarios, medido por cualquier índice de precios. Ahora vos me decís esto otro con respecto por decirlo así, el termómetro, ¿no? Todos decían, bueno, hay tipos que llegaron a decir, no, como el INDEC no es confiable, eso es lo que genera inflación. Yo no voy a discutir esa cuestión, lo que voy a decir... No, yo digo, está la inflación, está la inflación que uno se da cuenta cuando va a comprar algo, cuando no vale lo mismo que antes, eso es muy concreto, sí, y después el INDEC te dice, no, esto no es así. Yo no digo que INDEC sea la culpa de la inflación. Los precios, sí. Porque hace poquito el tema del tomate, que es un tema de agenda nacional, ¿no? El tema del tomate, y salió en los diarios que el tomate estaba a 40 mangos, y estuvo a 40 mangos, y después bajó a 11 y pico, 10. Y no salió en la tapa del diario que bajó a 10, pero anda a la verdulería, estaba a 40 y después está a 10. ¿Y eso cómo pega en toda esta discusión? ¿Te das cuenta? O sea que el fenómeno del movimiento de los precios en una economía en crecimiento acelerado, porque eso también, ¿viste? El otro día hablaba con el sector automotriz que se quejaba porque está experimentando problemas ahora, y yo le decía, bueno, debería decir antes de manifestar tu preocupación que venís de los 10 años de mayor crecimiento del sector en la historia. Porque es cierto, porque el año pasado se batieron todos los récords de producción y de ventas, ¿no? Y es un hecho incontrastable, que lo dice la propia Cámara. Y le digo, ¿y por qué es el problema? No, porque no puedo exportar a Brasil porque la economía brasileña no compra. Entonces, la verdad, los fenómenos económicos son complejos, multifacéticos, y por supuesto que yo creo que nosotros somos bastante más abiertos en reconocer la multiplicidad de causas, y que existen problemas, porque si no existieran problemas no tomaríamos medidas. Imagínate, estaríamos durmiendo la siesta. Se toman medidas todos los días, está bien, pero montones de cosas. Entonces lo que te quiero decir, porque para que no nos vayamos, para hacer pregunta, respuesta y que te pueda preguntar mucho y me respondes. En concreto yo lo que te digo es, yo estoy de acuerdo que el país creció, digamos, no es un tema acá de hacer política y ver los logros, ya sabemos cómo lo recibimos al país en el 2002, eso ya está. Ahora tampoco podemos responder algo en el 2014 de algo ocurrido en 2002, 2003, 2004, 2005, digamos, hablemos no pretendo hacer eso. Por eso. Hay inflación hace tiempo que el gobierno no reconocía, te está sonando el teléfono, no debe ser fácil también, me imagino. Hay inflación hace tiempo, esto es lo que yo te digo, que más allá de lo que me digan los diarios, que según quien lea va a ser tremendo, ¿no? Hay un tema que, lo que yo siento, para mí, por ejemplo, inflación e inseguridad, ponele, ¿no? A ver que, respondeme a mí, digamos, olvídate de los medios, los diarios. Hay un tema que cada uno experimenta, por ejemplo, si yo siento que hay inseguridad porque le robaron a mi primo y después al otro amigo y me entero que tal cosa, más allá de lo que me digan los medios, yo siento que hay porque lo siento yo, me siento inseguro por gente que conozco que le pasó o me roban a mí, etcétera. Lo mismo la inflación, si yo voy a comprar algo que antes me salía un tercio menos, digo, acá hay inflación, después veo que el INDEC dice, no, esto no es así, esto es así, que el diario dice 80% de inflación y el otro diario dice, es todo mentira. Es mi percepción personal. Vos frente a eso, vos sabés de qué te estoy hablando, digamos. Por eso no nos metamos en los medios, qué sé yo. Contestame a mí como a los oyentes, digamos. Te doy una respuesta, le doy a los oyentes una respuesta rápida de esto. No hay índice de inflación oficial, no oficial, del conurbano, de una provincia, de todas las provincias, porque también cambiamos el índice, no es que el mismo índice de antes da una cosa distinta, hemos hecho un cambio de índice que es un cambio muy importante, del que no voy a hablar para no extenderme, pero te digo, hablando de la realidad, si vos mirás cualquier evolución del salario, el tuyo, el de un obrero, el salario medio, el de un jubilado ni hablar, el del salario mínimo vital y móvil, el de un docente, y lo comparás con cualquier índice de inflación de esos que andan dando vuelta, vas a encontrar siempre, en todos los casos, si te desafío a hacerlo, que los salarios crecieron muy por arriba de cualquier índice. Del índice de inflación más alto. Del más alto que ponga cualquiera, porque también esto dio lugar, y entiendo que esto es un problema, a que cualquiera diga que calcula la inflación yendo al supermercado de la esquina. Y convengamos, que me pasa a mí, que hago la compra, que tenés a la vuelta un precio y al otro lado otro precio, que cada supermercado tiene política muy compleja, donde sube un precio, baja el otro, pone una oferta, después lo pagas en cuotas y te hacen el 30%. O sea que medir cuál es el verdadero costo de vida
de un tipo que vive en Capital no es lo mismo que el conurbano y no es lo mismo que Jujuy. Entonces es un tema bastante complejo que se presta a todas estas disquisiciones. Ahora mi respuesta es la contraria. Yo digo que hay mucho para hacer con los salarios. Argentina no tiene salario de Suiza, pero ha crecido tanto el salario en términos reales. Yo hacía un cálculo para meterme, no con los docentes, pero salarios equivalentes, que comparado con el peor índice de precios, el más mentiroso y el más grande, porque hay una subasta de quién pone el índice de precios más grande, completamente chanta, pero comparado con el más grande, el crecimiento de los salarios, que dicen que están muy bajos, comparado con ese índice, en estos 10 años da 74% de aumento del poder adquisitivo. Y si vos me decís, si es un buen sueldo porque el tipo gana 5 lucas, 4 lucas, 7 lucas, 6 lucas, no, por supuesto, tendría que ser mucho más. Argentina no es Suiza, venimos de muy atrás y hay que recordarlo, porque otros países al ladito nuestro están tan atrás como nosotros estamos, o lejos, cruzando el Atlántico, que tienen 27% de desempleo. Entonces también hay que poner la cuestión en cuadro. Nos falta muchísimo por hacer, estamos trabajando muy fuerte, pero también cuando te agarran un índice suelto y te dicen, es un escándalo, el tomate está a 40, la inflación debe ser de 40, o enero, que fue un mes donde nosotros reconocimos, por eso el programa de precios cuidados, por eso nuestra intención de dar una discusión acerca de quién fija los precios de insumos difundidos, de los autos, discutir todo, discutamos todo, no hay problema. Bien. Me agarrás con una cuestión y con un número y parece que todo lo demás no existe. Vos me podés decir, y vos haces lo contrario, me hablás de todo lo demás y no de ese número. No, de ninguna manera. Yo reconozco que hay movimientos en los precios, algunos suben, otros bajan, en un lugar pasa una cosa, en otro lugar no es lo mismo comprar en Palermo Viejo, Palermo Hollywood, que comprar en Córdoba, capital, o en un pueblito, o comprar en Hurlingham. Entonces, bueno, hablemos del tema. No me pongas el índice que dice una señora a los gritos y me diga, no está reconociendo, porque si no, también el que no está reconociendo, y te digo, te desafío que agarres el diario Clarín y busques los últimos 4 o 5 años, si me puedo extender más, alguna buena noticia o algún acto de gobierno que no digan, está bien en el medio de la nota, sino que reconozcan, incluso con cosas paradójicas como lo de Repsol recién, los que te decían que el problema central de la Argentina es que no terminaba de arreglar la cuestión de la expropiación a Repsol, ahora se están quejando que está mal, que es a destiempo, que es muy caro. Entonces, bueno, hay una discusión un poco desquiciada desde el punto de vista de quien tiene la responsabilidad de contribuir, proponiéndole a la Presidenta de la Nación que tome determinadas medidas o de implementarlas. Pero es una discusión un poco desquiciada y yo te diría que es un fenómeno, de nuevo para mirarlo más, que no ocurre solo en la Argentina, que hay diarios que se dedican a exclusivamente dar malas noticias, y si hay una buena, convertirla en mala, y buscarle la vuelta, el pelo al huevo, y bueno, y entonces la gente se confunde, no digo que tengan que decir... No, por eso yo te hablé, Axel, en concreto de lo que le pasa a la gente con la inflación, la percepción de uno. Responder eso, sí. Está bien. Te hago una última de inflación, antes de meternos por ahí en IPF, en otros temas, los chicos te quieren preguntar. Con respecto a la inflación, ¿sentís que hay cosas que para vos lo hubieras hecho distinto si hubiera llegado antes a la función pública? Por ejemplo, el tema del control de precios que tenía Moreno, después vos fuiste viceministro de Economía primero, pero antes de eso, vos cuando lo mirás, ¿sentís que se tendría que haber manejado distinto? Porque también un ministro de Economía llega con lo que se hizo hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces vos tenés que manejarte a partir de ahora. Y también si muchas veces la teoría de la economía que vos manejás en forma perfecta, justamente por haber sido docente y perfecto, si después en la práctica algunas cosas no son tan así, ¿no? Mira, me encontré precisamente con eso, mi experiencia personal, pero te voy a decir, este es un gobierno donde las cosas se discuten muchísimo antes de tomar las medidas, donde la presidenta escucha realmente todas las voces de los ministros del sector privado, es decir, se discute muchísimo, eso para mí visto de afuera, pero como yo no sé qué pasa en la producción de tu programa tampoco, ¿no? Después vos ves y te formás una imagen. Me parece que es un gobierno que piensa mucho, que analiza mucho, que trabaja con mucha seriedad esas cuestiones. Sí, desde mi experiencia personal, claro, vista de afuera las cosas son de un modo, vista de adentro son distintas. Me encontré que entre pensar una medida, implementarla y comunicarla, hay saltos abismales, ¿no? Que la mejor medida mal implementada termina siendo un desastre y mal comunicada aún
siendo una buena medida y estando bien implementada, mal comunicada puede generar hasta los efectos inversos. Y en eso te pido a vos y te pregunto a vos, ¿no? Como periodista, si me permitís. Sí. La verdad es que trabajar de periodista en esta época no debe ser fácil, porque por esto que te estoy diciendo, yo creo que es un fenómeno regional, casi me animo a decir, el otro día puse Fox, y me animo a decir mundial, porque el pobre presidente de Estados Unidos toma una medida y lo matan. Lo llaman comunista, socio, todas las cosas que a la sociedad norteamericana le pueden. Entonces, por eso cada uno, Axel, respecto a lo que me decís, que me preguntás a mí, yo creo que yo trato de defender mi integridad posta, ¿no? Como periodista, mi credibilidad, digamos. Hay cosas que yo, por ejemplo, digo de una forma, después digo, ¿sabes qué? Ahora cambio, pienso distinto, pero no porque alguien me dice, ahora tenés que pensar distinto o cobro de algún lado. Es sentido común, es verdad que es difícil manejarte, tampoco le podés agradar a todos, también hay mucho prejuicio que te van a decir de antemano, y vos sos K, vos sos anti-K, lo que sea, ¿no? Yo trato de seguir con la mía preguntándote de lo que siento de mi sentido común, pero es verdad lo que decís, obviamente, eso no, todos vemos lo que hacen también los medios respecto a sus intereses, y yo creo que también la gente aprendió a hacerlo. Hoy no podés, yo siempre digo, no me escuchen a mí solo, traten de entender un poco, analizar ustedes mismos. Yo tampoco tengo la razón, yo voy preguntando como esta entrevista, tratando de entender, por ejemplo, lo de YPF hoy, que hoy hablamos, ¿no? También es verdad que según el diario que lo veas, lo que se dice, antes hablábamos con Lustó, que justo había venido hoy, y él decía que lo de Vaca Muerta puede cambiar para varias generaciones, que ojalá que lo manejen bien, porque realmente es un cambio a la Argentina que, más allá del gobierno que esté, nos puede, tiene algo muy muy rico realmente, puede ser algo muy importante, ¿no? Qué sé yo. Después, lo que hoy está en tema, que seguramente lo vas a explicar, es el tema de cuánto va a terminar costando cuánto se le va a pagar a Repsol, que es verdad que habías dicho que no se le iba a pagar lo que el Estado no es boludo, ni que los 10.000 millones de dólares, hoy se habla de 5, pueden ser un poco más. ¿Cuál es el número real? Mira, bueno, esto es un buen ejemplo, porque hoy estaba hojeando un poco la prensa y encontré algunas declaraciones y algunas cosas que levantan los diarios que es de la índole de lo que te estoy diciendo, pero a veces hay tanta mala intención, tanta mala leche, que me parece que se les notan los colmillos, se les notan los colmillos, porque no puede ser, ¿viste? Yo incluso pedí que me trajeran el recorte de lo que yo había dicho, sí. Porque hay muchísimos que han tomado por válido algo que se inventó, creo que primero el diario Clarín, que yo había dicho que no le íbamos a pagar a Repsol. Y yo dije, no le vamos a pagar lo que ellos piden. Sí. Porque si hubiera dicho que no le vamos a pagar, primero que está tomada fuera de contexto, porque fue una exposición larguísima cuando presentábamos la expropiación, pero la ley de soberanía hidrocarburífera y lo que se le va a pagar a Repsol está dentro de lo que se marcó en aquel momento, porque cuando la presidenta, envía la ley al Congreso, lo que dice es que esta expropiación va a ser una expropiación según la ley de expropiaciones, que lo que dice concretamente la ley de expropiaciones es que tiene que haber una tasación de un órgano del Estado específico, que es el Tribunal de Tasaciones, dice cuánto vale la empresa, y cuando lo dice, hay que depositar esa cifra en efectivo, en dólares, para la empresa que fue expropiada. O sea que nosotros estábamos para cumplir la ley, y yo pido que también se le ponga seriedad a la cosa, porque si lo que dicen es contradictorio, no saben cómo decir que es contradictorio, entonces dice que yo dije que no íbamos a pagar. Nunca dije eso, y lo larga uno y después lo agarra el otro, y la verdad que yo tendría que ir por la calle hablando con millones de personas diciéndoles mentira, mentira, mentira. Y es una mentira alevosa, y esta es una forma sistemática de hacer no periodismo, propaganda, para que la gente piense. Y bueno, por eso está bueno que des notas, está bueno que todos los funcionarios también hablen con todos, justamente. Uno que decía que, no sé quién era, pero que decía que, me acuerdo cuando empezamos Capitanichi y yo, que fuimos a hablar, porque fuimos a dar una conferencia, y el zócalo, creo que de TN, era, ahora hablan.
como una crítica. Está bien. ¿Entendés? Bueno, pero yendo al tema... Vamos al tema, no hagamos una cosa ni Clarín, anticlarín. Quiero entender bien qué es lo que se le va a pagar. Perfecto. Vos habías dicho, por ejemplo, pero esto lo habías dicho que no se le iba a pagar lo que ellos querían y ellos pedían 10.000 millones de dólares. Si ese es el problema, ya se cumplió, porque efectivamente ocurrió eso. Pero se le va a pagar, como dije en ese momento, lo que corresponde después de una tasación y después de un proceso que era largo y fue largo. ¿Qué es lo que dice la ley de expropiación? Que hay que poner en efectivo la cifra equivalente al costo de la empresa, que se calcula a través de un procedimiento de evaluación de la empresa. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Inmediatamente después, Repsol empezó a reclamar una cifra muchísimo mayor, 15.000 millones de dólares, dijo en un momento, por el 51% de las acciones, que es lo que fue expropiado, y después hizo un reclamo concreto ante el CIADI, ante un tribunal internacional, pidiendo 10.500 millones de dólares. O sea que eso era lo que pedían. Y después estaba lo que marcó en balance, porque en balance Repsol había puesto valor de la empresa algo así como 7.000 millones de dólares de la tenencia de las acciones de YPF. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, ahora retiraron ese reclamo ante el CIADI y dieron a pérdida algo así como 1.700 millones de dólares, porque se llegó a un arreglo que se va a pagar 5.000 millones. Pero con los intereses de los bonos también. Pero, y acá viene el otro tema. Primero, lo que dice la ley de expropiación es que hay que pagar en efectivo, excepto que llegues a un acuerdo. Nosotros vamos a pagar 5.000, pero en lugar de en efectivo, con bonos del Estado. Esos 5.000 con bonos del Estado, obviamente, porque también leía algo, creo que fue tapa de un diario, Repsol cobrará, YPF le costará el doble al Estado. Pero digo, ya me parece que tratan de tonta a tu audiencia, a todo el mundo, porque ¿qué hacen? Nosotros no pagamos 5.000 en efectivo, sino que damos bonos hasta el 2024 algunos, hasta el 2017 y hasta el 2033. O sea, dicho de otra manera, vamos a pagar en cuotas. Y esas cuotas, como todas las cuotas, tienen intereses. Porque uno no puede decir que es lo mismo pagar en efectivo, pero ya para tonto, pagar 5.000 en efectivo que pagarlo hasta el 2033. Le pago el 2033 con una tasa de interés que será del 7%, del 8%, de 8,75 es la tasa de interés más alta que estamos reconociendo, con el bono nuevo, que es una tasa de interés que además nos decían que Argentina no podía emitir bonos con esa tasa porque el mercado financiero, Wall Street lo odiaba por los buitres, por qué sé yo. Pero bueno, emitimos bonos a esa tasa para pagar, vamos a emitir, se autoriza el Parlamento, bonos a esa tasa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Suman los montos que se van a pagar en concepto de capital con los intereses. Es como que alguien va y compra una aspiradora a 3 años y le dice, vos no vas a pagar los 200 pesos que sale esa aspiradora, o los 500 pesos que sale esa aspiradora. Vos en realidad vas a pagar más. En 3 años, si te sumo todas las cuotas, dan el doble. O sea, vos decís que hasta el 2023, digamos, eso da cerca de ponerle 8.000 millones de dólares. 2033. Si sumás, no tengo hecho la cuenta porque es tonta la cuenta. ¿Por qué es tonta? Porque siempre que uno paga algo en cuotas, porque te digo más, suponete que vos me decís, si yo te digo, dame 5.000 pesos, no puedo dártelos. Entonces, bueno, dámelos en cuotas. Entonces me decís, bueno, te los doy dentro de un año. Y bueno, ¿cuánto me vas a pagar de interés? Ponele que me decís 10%. Entonces vos me vas a dar 5.500 pesos. ¿No? 5.000. Sí, pero pará. Pero ponele que me decís, no te lo voy a pagar en un año. Te lo voy a terminar de pagar en 2033 con una tasa de interés de 10%. Y por año me vas a pagar 500 pesos más. Pero vos saliste, por decirlo así, como no tenías el efectivo, o no pagaste en efectivo, saliste ganando, pagaste en cuotas, con un interés. Si yo digo, si vos decís, qué escándalo, me cobró el doble, no, saliste ganando. En lugar de pagar en efectivo, me pagás con interés. Está bien. Tan tonto, lo entiende todo el mundo. No, por eso, pero para repasar, porque a veces también entendé que son números y son, qué sé yo, pero para entender, digamos, o sea, es verdad que vos habías dicho que no se le iba a pagar lo que ellos querían cerca de 10.000 millones, termina acercándose, pero a 20 años, cosa que igual vos estás conforme, digamos, porque se parece, pero en cuotas, digamos, que no hay que hacer esa suma, digamos. Vos estás conforme con la regla, vos te parece que Argentina con eso hizo un buen negocio. Pero
Andrés, es que no se parece, porque son dos cosas distintas. Para el sentido común, para la teoría, para la técnica, obvio. Pero es como que yo te diga, che, vos me decís, che, me debés 10.000 pesos. Sí. Pagámelos hoy. Y yo te digo, no, te los voy a pagar. Yo te los pago, pero en el 2033. ¿Vos qué decís? Este tipo, no. ¿Y cuánto? 10.000 pesos. Ah, bueno, entonces se pagó lo mismo. No, te pago en el 2033. No es lo mismo. No es lo mismo. No se pueden sumar el capital que yo te debo, los 10.000 pesos, más los intereses que yo te voy pagando, porque justamente no te estoy... No es lo mismo. Esa cuenta es tonta, no es comparable. Plata hoy a plata dentro de 20 años. Es otra cosa. Es menos. ¿Cómo se dice cuánto menos? Y hay que descontarle el interés. Si vos me decís, yo te voy a pagar 10.000 pesos dentro de 10 años, en realidad no son 10.000 pesos, son 10.000 pesos descontado al interés que vos dejás de percibir, que vos dejás de recibir, si yo te doy los 10.000 ahora y las pones en el banco. Está bien, si vos me prestás 10.000 pesos, yo digo, te lo devuelvo a 10 años, bueno, vos me vas a decir, yo te digo, bueno, calculemos la inflación. ¿Qué me decís? ¿Cuál es la inflación en Argentina? Y bueno, pero ese es el punto. Repsol nos está cobrando una tasa de interés o le estamos pagando una tasa de interés del 8,5%, en el mix de bonos hay bonos al 7, y a 23 años. Yo no te quiero decir que perdió o ganó Repsol, simplemente te digo cuánto le pago, y como se lo pago a plazo tiene un interés, pero sumar el interés y compararlo con lo que yo le pago es una cosa tonta. ¿No se paga con la ganancia, con lo que se genera hasta 2033? ¿Cómo no se paga? Perdón. No, pregunto, ¿se paga con aquello que se genera hasta...? Ni hablar, el país hasta 2033, para el país no es lo mismo pagar todo en efectivo que el 2033, como no es lo mismo para cualquiera de ustedes. Si yo te digo, comprate una casa, no puedo, vas y tratás de sacar un crédito hipotecario. Si vos sumás cada cuota, va a valer más que la casa, pero vos no le vas a poder decir al dueño, yo te pago más porque tengo que pagar cuotas más altas, porque eso es lo que estás pagando, se llama interés, no es el costo de la casa, es el costo, por llamarlo así, del dinero durante todo este tiempo. Cambio de tema porque nos vamos a quedar ahí. Igual acá nuestro compañero de mesa, que supo ser también ministro de Economía, Lustó, me dice, depende de la tasa, nos vamos a endeudar al 14% en dólares, me dice. ¿Por qué al 14%? Y bueno, tendría que llamarlo por teléfono difícil, por mensaje de texto, y eso llevaría a otro lado, que si después querés para terminar lo podemos hacer, pero ahora tengo un montón de preguntas de Jules. Hay muchas preguntas, estamos hablando con Axel Kicillof, a veces son temas medio económicos más difíciles de entender, él lo está explicando bien y estamos tratando de entenderlo. Yo tengo una pregunta antes de que... ¿Es de esto, Gaby? ¿De IPF? No, lo de anterior. Está bien, lo anterior. Entonces déjame nada más terminar mi lugar de más o menos de plantear los temas y preguntamos. Axel, que tiene que ver con los dólares, ¿sí? Que un tema cultural en Argentina, que ya sabemos que en Brasil no piensan así, en otros países, pero nosotros sí, y terminamos siempre, terminamos teniendo razón si compramos dólares a la larga, ¿no? Como ya sabemos que, del 2003 al 2008 no era el mejor negocio, pero ahora termina siendo. Es un tema cultural que, por ejemplo, siempre veo, ¿no? En mis amigos, yo siempre digo que yo soy un privilegiado y yo no me quejo, pero veo en la gente que lo necesita, ¿no? Entonces digo, te debe pasar a vos, Axel, con amigos tuyos, es muy difícil hoy comprarse un departamento porque siguen estando en dólares a números que no se puede comprar dólares, ¿no? Entonces está, más allá de que la economía se estanca, el sector inmobiliario que antes crecía, digo, ¿cómo hace un amigo tuyo, te pregunto, para comprarse un departamento de $100.000 ganando 8.500 pesos, ponele para tirar cualquier número, ¿no? Es como difícil sin crédito. Mira, te voy a contestar con algo que me parece que lo conoce todo el mundo. Las grandes ciudades hoy del mundo, porque si vos le preguntás a cualquiera que se quiere comprar un piso en Nueva York, en Barcelona o en San Pablo o en Santiago, digamos, la verdad es que el precio de las propiedades en las grandes ciudades está inaccesible, bastante en general, digamos, para los ingresos normales de la economía. Eso tiene que ver con muchísimos factores, pero eso ha ocurrido más allá de que estén nominadas en dólares, en la moneda local, es un fenómeno bastante generalizado. Pero en Estados Unidos lo pagás a 30 años como lo pagabas en España. Es lo que ocurre acá. Dale. Y no tiene que ver tampoco con la dolarización de los inmuebles, tiene que ver con el precio de
de la propiedad urbana, y que efectivamente está nominado en dólares, pero si vos te fijas en 2001, que también estaban los departamentos en dólares, después de la mega devaluación, porque esa fue una devaluación del 200 y pico por ciento, no del 16-20%, ¿no? Del 200 y pico por ciento, cuando salimos del 1 a 1, que pasó a 4, estuvo, después, bueno, los precios de la vivienda durante un tiempo se mantuvieron en esos valores en dólares, después bajaron. Sí. O sea que tiene alguna relación, pero no es mecánica, lineal. Efectivamente hay un problema más bien de crédito hipotecario en Argentina, pero esto es viejísimo, el problema de crédito hipotecario en la Argentina, casi te diría desde los 70. De hecho el banco hipotecario, que era tuvo esa finalidad durante muchísimo tiempo, la había perdido. Yo te digo concretamente qué es lo que hicimos, porque esto no es un problema nuevo ni de este gobierno, sino que viejo. Nosotros creamos un plan justamente encaminado a que la gente acceda a créditos a una tasa accesible, que está vinculada la tasa de interés y las cuotas con el salario, no con ni con el dólar ni con alguna variable financiera. Ese es el programa Procrear. El programa Procrear, yo lo quiero marcar porque hizo que el año pasado se batiera récord de crédito hipotecario en el país por el plan Procrear, y que en este momento con el plan Procrear se haya accedido, y nosotros ahí le pusimos un plus. Tiene que ser prioritariamente vivienda nueva, pero también hay un segmento para vivienda, para crédito para vivienda vieja, ¿no? Pero se han terminado, yo creo que ya son como 25.000 viviendas que se terminaron con créditos del Procrear, pero además hay asignados créditos que han rebasado los 80.000 créditos que dimos con el Procrear, a tasa accesible y a plazos largos. Entonces, y eso en vinculación con algo que no hacen los bancos, porque vos fíjate que los bancos en la Argentina se dedican a otros negocios. Básicamente yo siempre lo sintetizo así: le dan crédito al que demuestra que no necesita el crédito. Entonces, esa forma de actuar lo que termina haciendo es que los bancos corran menos riesgos, en tasas más altas, y al mismo tiempo que la gente no pueda acceder a su vivienda. Entonces ahí actuamos con mucha fuerza. Yo que diría que ahora el gobierno está interviniendo en ese mercado para generar y tratando de trabajar con el sector privado para que incentive y para que se vuelque más al crédito hipotecario, que lo hacen algunos bancos, básicamente la banca pública. Básicamente la banca pública. ¿Te fijaste si la FIP te deja comprar dólares? No, la verdad que no. ¿No lo deja o no trató? No traté. No traté. Pero quiero decir algo con respecto a eso. La verdad es que se autorizó la venta de dólares para tenencia. En Argentina en un momento se podía comprar cualquier cantidad de dólares sin explicar de dónde salían tus fondos. Ahora se adoptó un promedio, pero que se viene manteniendo, que es una fórmula pública, que va a seguir estando de forma tal que no todo el mundo tiene que comprar todos los dólares el mismo día, el mismo mes, sino que por mes poder comprar dólares en proporción a los ingresos que tiene declarado. Por supuesto que hay gente que no tiene ingresos declarados, pero algún criterio hay que tener, porque si no, la plata puede venir de cualquier lado. Sí, a mí, más allá que a mí, bueno, a veces algunos deben tener algún tema. A mí me dice que no soy solvente para comprar dólares, pero bueno, supongo que son casos puntuales que se resolverá, porque la verdad que mucha gente ahora se habilitó, ¿no? Igualmente, por ejemplo, yo he comprado muchas veces antes de la restricción dólares y firmando tres declaraciones de la FIP, digamos, ¿entendés? En blanco. Es verdad que yo creo que al principio sí, cualquiera podía comprar cualquier cantidad, pero después había un tema que si vos tenías los fondos declarados, podías, que después se suspendió. No, porque lo que se instrumentó es un sistema donde la FIP te autoriza en lugar de hacer la autopsia, digamos, de ir post-mortem. Porque vos podías comprar 2 millones de dólares, firmar un papelito, pero si era, por decirlo así, un testaferro de alguien, qué sé yo, que no, se me ocurre ahora decir, iba a surgir después, no antes. Tengo preguntas de los chicos de Cayetano. Jules, ¿te quieren hacer preguntas? Le voy a pedir mil disculpas, yo sé que... 5 minutos. Sí, dale. Dale, 5 minutos. Cortito, entonces pregunta, respuesta cortito. Dale, buen día, Axel. Antes habías dicho que el Estado no se queda con nada cuando un empresario decide aumentar de un costo de 10, llevarlo a 12, un 20%, el Estado... considero yo se queda con los impuestos a las ganancias y al valor agregado. Pero más allá de eso, te pregunto, cuando hablas de las ganancias con respecto a los empresarios, en otros lugares los mismos empresarios ganan mucho menos.
Entonces yo pregunto, cuando son multinacionales hablo, yo pregunto, ¿acá solamente se vuelven malos o hay una falta de control del Estado que les permite hacer lo que se les canta? Bueno, lo que pasa es que justamente cada vez que se avanza en regular esas cuestiones, por ejemplo, hay sectores en otros países, Inglaterra me suena, pero muchos países de Europa, donde hay regulaciones sobre la rentabilidad máxima, o se observa la rentabilidad de algunos sectores sensibles, porque son sectores que tienden a ser concentrados, que además son indispensables, de forma tal que si hubiera cualquier maniobra afecta muy rápidamente el poder adquisitivo de la gente, lo que puede gastar la plata. Pero el otro día veía muchas noticias negativas diciendo el gobierno va a controlar la rentabilidad, se va a meter, y también hay intereses muy fuertes, ¿no? Pero no estaría bien controlarla, digo, está mal controlar la rentabilidad porque en ningún país del mundo abusan de los precios como aquí, y aquí sí, y digamos, ¿de quién es la culpa? ¿Solamente de los empresarios? ¿O la culpa del chancho o el que lo deja, o el que le da de comer? No, bueno, nosotros, lo que yo te diría es que se pueden mejorar los controles. También hay economías, te repito, por supuesto que se pueden mejorar los controles. Es muy resistido el control, el control quiero decir, la supervisión y la administración de determinados precios que son muy sensibles. Se puede, pero es muy resistido por intereses que quieren que nadie controle y que han campeado en Argentina durante años de años. Han puesto gobierno, ministro, volteado, ministro. Bien. O sea que no es un tema tan fácil como decir contrólese. Por otro lado, y quiero hacer un comentario con respecto a esto. Cortito así entra, que después te quejas. Muy cortito. Dale. No es así, pero la verdad es que hay otros países que tienen, que controlan a los sectores, descubren abusos y sancionan a esos sectores. ¿Y qué esperamos para hacerlo? Es lo que hemos dicho, si cada vez que vamos a aplicar una multa van a ir a apelarla a la justicia, y la justicia con sentencia fácil va a poner una cautelar e impedir que se cobre la multa, la verdad que el Estado, el Poder Ejecutivo, instrumenta determinados mecanismos de regulación, pero después no tienen un efecto económico. Entonces, hay mucho para trabajar. Lo dijo la presidenta el otro día, la verdad que ha pasado en este gobierno que se trataron de cobrar multas y que aparece un juez que dice que no hay que pagar. Bien, Calle, muy cortito, dale. Sí, últimas dos preguntas. En los últimos meses volvió a estar en todos lados la reserva del Banco Central. Yo te quiero preguntar, sí, que bajaron a 27, 28 mil millones. ¿Cuánto es realmente para preocuparse? ¿Por qué bajaron tanto y si es realmente para preocuparse y por qué? Sí, nosotros el año pasado, vos fíjate que Argentina no tiene acceso al financiamiento internacional. Hay otros países de la región que crecieron mucho las reservas, pero vinculadas a créditos. Nosotros no, nosotros básicamente venimos trabajando con el superávit comercial, o sea, las exportaciones mayores que las importaciones. Eso ocurrió también el año pasado. Mientras nosotros tengamos un superávit comercial sostenido, la verdad es que hay disponibilidad de un excedente. Después sí, por decirlo así, hay una corrida cambiaria y todo el mundo quiere comprar los dólares, eso afecta el nivel de reserva, pero desde el punto de vista del país en general, mientras lo que exporta le alcance más lo que entra de inversión extranjera en dólares, o de préstamos al sector privado mayormente en dólares, o de organismos internacionales en dólares, alcance para comprar las importaciones que nos permitan digamos, sostener un crecimiento tan alto como el que tenemos de las importaciones y los pagos de los compromisos que hay financieros, no hay nada para preocuparse. Después las reservas suben o bajan dependiendo de coyuntura. Lo que había pasado en un momento era que estaban importando mucho, adelantando importaciones y posponiendo exportaciones algunos sectores. Entonces eso te afectaba muy fuerte a reservas. Axel, dos cortitas para terminar. Una que me quedé pensando, antes decías que es importante lo de que no salga de cualquier lado los fondos, que cualquiera puede comprar dólares, pero eso no es contradictorio con lo del CEDIN, digamos que si vos traes los dólares no te pregunto de dónde salieron, sino que traelos y no te preguntamos nada. ¿No es contradictorio hacer ese blanqueo si lo quieren controlar? Sí, no, yo decía, trato de ser breve, pero a veces puede sonar un poco corta. Primero es al revés. Lo que yo te decía era un señor que venía con pesos y compraba dólares. Sí. O sea que tomaba dólares de reservas de los argentinos sin explicar el origen. Ahora, lo que fue el CEDIN, el BADE, era que
no cualquier destino, no que podía venir del narcotráfico, que podía venir, porque por el contrario, el banco que tomaba los fondos era un cliente del banco que traía la plata, o sea que no era ni un narcotraficante, ni dinero de blanqueo, ni nada parecido. El único problema es que, como vos sabés, como en todas las economías latinoamericanas, hay una parte que es informal, se dice negro, ¿no? De la facturación, no siempre te dan el ticket y no siempre declaran la ganancia, etcétera. Y eso en general aparece como un circuito paralelo de pesos y de dólares. Lo que nosotros decíamos es que Argentina, según la Reserva de los Estados Unidos, la Reserva Federal, es el segundo país, creo yo, con más dólares por habitante, en dólares. Y estiman los bancos que hay 60.000 millones de dólares en Argentina en caja de seguridad. Entonces nosotros, ¿y eso de dónde salió? Porque no está declarado. Es dinero negro, pero viene del año... Está bien. Sí, viene hace mucho. Lo que queríamos era conseguir esos ahorros del colchón de los argentinos para que se convirtieran en producción o en construcción. No funcionó igual, se ve que no confiaron los argentinos en eso mucho. No sé. Se esperaba mucho más. Para hablar, no sé. Mucho sí, sabés. ¿Qué? Sí, se esperaba mucho más. Se hablaba de una plata y terminó siendo un porcentaje muy chico. Hubo otros blanqueos impositivos, hubo muchos blanqueos impositivos que entraron más fondos. Lo que pasa es que hay una serie de factores. Permitime ser corto. Si me tirás una así, a veces me hace la... ¿Tu mujer te gana alguna discusión? Siempre. ¿Y por qué no ministra ella? Porque no discutimos estos temas. No, ¿por qué no es ministra de Economía? Digo, de ella, que reconocería más. No creo que quiera. Está bien. Jules, la última de los subsidios tenías muy cortito, que no es un tema fácil, pero bueno, dale. No, pero digamos, ¿cuánto más se va a sostener en el tiempo los subsidios que sabemos que están recibiendo personas que no los necesitan? Y que realmente yo había propuesto alguna vez, es que el que necesita el subsidio vaya y lo pida cuando vas a pedir, como cuando vas a pedir beca a una escuela que no puede pagar la cuota. Yo me bajé del subsidio, Axel, y quedé solo, con un boludo pagando más. Estás conmigo. Pero sí, no apelamos a la responsabilidad de la gente, porque yo también, esa doble moral también la escucho mucho y realmente, Andrés, te felicito tu acto de sinceridad y de patriotismo, ¿no? Pero la verdad es que todo el mundo dice los subsidios son muy altos, pero los recibe, y las tarifas son muy bajas, pero después agitan todo el tiempo y quiero ver que si se reducen los subsidios, quiero ver... Y no debería ser como la donación, pero no debería ser como la donación de órganos, por ejemplo, que vos te bajen del subsidio y vos te lo vuelven a dar si vos lo pedís, pero si no de movida y determinada gente... Exactamente. Te la tomo, buena idea. Yo quiero ver si el diario Clarín, La Nación... Te olvidaste de Clarín. Han incrementado las tarifas 900.000%, porque los subsidios son muy grandes, ¿no? Han incrementado las tarifas, va a haber inflación, hay que subir las paritarias y se cae el país. Lo van a decir en la tapa, tal vez alguien interrumpe una inversión o sale a la calle a protestar por esto, que yo también creo que es de sentido común, sobre todo porque hay mucha inequidad, porque las tarifas en los sectores no solo más ricos adentro de la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano, sino que la zona más rica del país, que indudablemente es la zona donde nosotros vivimos, capital Gran Buenos Aires, alguna zona de Gran Buenos Aires, paga por la luz, paga por el agua, paga por el gas muchas veces menos que lo que se paga en alguna zona más pobre. Hay una cuestión de equidad, por supuesto, pero vos fíjate qué doble discurso complicado, ¿no? Dicen que esto está muy mal, pero después si hay un acomodamiento de subsidios, porque todos tienen subsidios, en cualquier lugar del país, todos tienen subsidios, pero si hay una reducción de subsidios en algún lugar, salen con la contraria a decir, no, como han subido las tarifas, es un escándalo. Entonces, olvidémonos de los medios, la última... Un gataflorismo llamativo que genera un efecto de malestar. Está bien, es verdad que la gente, pero suponete que olvidémonos de los medios. Estamos en una propuesta, tal vez podemos analizar la propuesta de ustedes y después reencausarles ese malestar cuando se... Está bien. Y bueno, a mí me parece una buena idea. Después, no sé, la ley sí, no, prefiero que esa ley pueda. Sí, se llama Axel, paso de Cunelson. Sí, te pregunto esto. Suponete que estamos vos, no te digo en el buquebús porque no es un buen recuerdo, pero suponete que estamos vos y yo en un bar, nos encontramos en otro lado, en algún lado, y te digo, che, Axel, no hay nadie acá, no está ni Clarín, cosas, no estamos al aire, nada. Estamos vos y yo, nos encontramos, ¿qué haces? ¿Todo bien? Escúchame. No es el caso, tengo que irme. No, nada más que esto. Te digo,
¿cómo está la economía argentina para vos? Con palabras informales, me decís, por ejemplo, muy bien, va a estar excelente, como el orto, luchándola. ¿Qué me decís vos, Axel? Estamos vos y yo. Te digo, ¿cómo está la economía argentina hoy? Lleva los mejores 10 años de los últimos, probablemente 50, 100 años. Pero hoy... Eso genera un montón de dificultades que estamos trabajando intensamente, porque algunas son propias y otras del mundo. Hay un mundo complicadísimo y una economía argentina que ha crecido muy fuerte. Bien. Yo creo que en la economía argentina hay, por decir así, dolores de crecimiento, cosas que hay que corregir, cosas que hay que mejorar y cosas en las que hay que seguir trabajando muy fuerte. Nuestro objetivo, mantener el nivel de empleo, mantener el nivel de producción, el poder adquisitivo de los salarios, mejorar la distribución del ingreso. Ahí me hablas con un cassette, Para que esto sea así. Bien, por último, esta entrevista, si la cerrás con una frase, sería, por ejemplo, cerramos con una frase, por ejemplo, me quiero ir. Y andate, qué sé yo. Axel, sí, mi padre te quiere hablar de problemas sexuales. Ten en cuenta que no he tenido la discreción, en nombre de nuestro pasado común, que no te he preguntado nada. Igual tenés que aclarar que no fui nunca tu paciente. Eso no porque seguro. sea malo, no mal, pero bueno, no es Igual acabo de hablar con el ex profesor de computación de mi papá, que no sabe una mierda de computación, y eso me preocupa. Ya como vas a dijimos caer, al principio. Arcelito, ya vas a caer en el consultorio, Arcelito. Bueno, muchas gracias. El Viagra, no sé si es importado, si hay o no, después lo vemos. Axel Kicillof, ministro de Economía, gracias por esta charla. Me parece importante, Axel, que salgas a hablar. Más allá de que a veces te sos medio vacío en la respuesta o lo que sea, es importantísimo que la gente te escuche con todos los medios, que hables y des tu visión de las cosas. Gracias. Chao, muchísimas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bien, señores, Axel Kicillof, por supuesto, sabíamos desde el vamos que una entrevista con el ministro de Economía, veníamos buscando un montón, gente que le gustará las preguntas, no le gustará las respuestas, gente que dice no pregunta nada, gente que puteará de antemano, gente que nos felicita porque dice qué buena entrevista. Nosotros dimos lo mejor en las condiciones que pudimos y tratamos de que más que nada te sirva a vos. Esa es la idea, ojalá te haya servido.